Es difícil concebir al medio mexicano de videojuegos sin Gus Rodríguez. Varias generaciones crecimos viendo al maestrazo Gus Rodríguez en la televisión gracias a su programa Nintendo Manía. Programa que fue parteaguas en la historia de la televisión mexicana por lo mismo que, tal como su nombre lo indica, hablaba enteramente de Nintendo. Entre reportajes y noticias, muchísimos de nosotros descubrimos el mundo de los videojuegos gracias a este programa y la manera tan increíble de presentarnos dicha información. Y déjenme recalco esto, en los 90s casi nadie hablaba de cosas ñoñas, mucho menos en la televisión. Y ver a un adulto dándole toda la importancia del mundo al Nintendo Ultra 64 era casi que una demostración que los videojuegos eran importantes y que nuestros papás no se los podían desechar como algo infantil. La trayectoria de Gus no solo se queda ahí, sino que previo al programa, él y otros sacaron la famosísima revista Club Nintendo, que era nuestra forma de enterarnos de todo lo nuevo del mundo de Nintendo, obviamente, ya que antes el acceso a internet no era tan fácil como ahorita. La verdad es que la vida pre-internet era súper diferente. Ahora bien, creo que tanto a este canal como a mí se nos conoce por hablar muy seriamente de temas que la gente no necesariamente consideraría serios. Dígase el anime y a veces los cómics. Los videojuegos ya no forman tanta parte de mi vida, pero en su momento sí tuve el Nintendo original y el Nintendo 64. Y por otro lado, los PlayStation 1 y 2. De hecho, fue gracias a Nintendo Manía que en su momento me interesó jugar el Ocarina del Tiempo, o sea, Zelda Ocarina of Time. ¿A qué voy con todo esto? A que quisiera dejar en claro que el impacto de Gus Rodríguez no solo se queda en los videojuegos, sino que su manera tan carismática de presentar la información tocó a muchas generaciones que a la fecha seguimos inmersos en la ficción, pero en otros ámbitos más allá de los juegos. Gus Rodríguez no solo fue un nintendomaníaco, sino un genio de las palabras y un guionista soberbio. Él decidió quedarse tras bambalinas porque allí estaba más cómodo, haciendo guiones y propuestas para grandes, tales como Eugenio Derbez, Televisa y TV Azteca. Mientras tanto, él siguió apoyando los videojuegos. Gus Rodríguez no solo impulsó el mundo del periodismo de los videojuegos, sino que influenció la manera de contar chistes y de cómo usar las palabras para presentar diferentes significados. Él era súper fanático de la polisemia, y eso se notó bastante con los chistes de Eugenio Derbez. De hecho, él siempre dijo que era publicista y también guionista, y todo lo demás salió gracias a esa unión. Gus fue un genio de la transmisión de información, y quisiera recalcar que su legado no solo se queda en los videojuegos. Entiendo que él es muy recordado por todas sus aportaciones a la industria de los gamers, pero incluso para alguien relativamente alejado de los videojuegos como yo, es terriblemente impactante haber leído respecto a su fallecimiento. Mi intención con este video es recordar las enseñanzas de Gus Rodríguez, pero no tanto por lo que hizo para los videojuegos, ya que la verdad es que hay mejores canales que hablan de ello, sino por su gran trabajo como creativo y guionista. Y de hecho, una gran parte de su proceso creativo e ideas nos las pudo platicar en una conferencia que se llevó a cabo hace ya varios años aquí en Monterrey. Por allá por el 2012, él tuvo la oportunidad de visitar tierras regiomontanas para dar una conferencia súper interesante, o por lo menos súper interesante para mí, ya que estaba titulada ¿Cómo nos surgen las ideas? Y de una manera magistral, esa oración se puede leer de tres maneras: cómo no surgen las ideas, cómo nos surgen las ideas y cómo nos urgen las ideas. Él lo dice de una mucho mejor manera. Y vamos a platicar, pero no vamos a hablar de videojuegos. Voy a platicar de creatividad, con una plática muy cotorra que se llama ¿Cómo nos surgen las ideas? ¿O cómo no surgen las ideas? ¿O cómo nos urgen las ideas? Desafortunadamente no existe como tal la conferencia en video, ya que o nadie la grabó o esos datos se perdieron en el vasto mundo del internet. De hecho, si alguien la tiene, por favor déjenmelo saber. Sin embargo, tomé un par de notas y quisiera platicarlas con ustedes, porque acorde a él, precisamente eso fue lo que hizo para llevar a cabo sus proyectos de Club Nintendo y hasta Nintendo Manía. Tal como lo dije, él fue un publicista antes de cualquier otra cosa. Él también consideraba que no debería de haber una distinción entre hobby y trabajo, cosa que muchos youtubers y streamers ya llevan a cabo. Ahora bien, casi toda la conferencia giró en torno a la creatividad
y sus diferentes mitos y realidades. La verdad es que casi no tocó los videojuegos, pero claro que sí tocó muchas anécdotas de su larga carrera como creativo. Ahora bien, en cuestión de creatividad hay que tratar de hacer las cosas que nadie quiere hacer. Los creativos deben de tener dos características esenciales: la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. Él decía que había que analizar todo para posteriormente poder hacer una síntesis de forma original. Aunado a eso, él era de la creencia de que es más fuerte la tinta más débil que el cerebro más brillante. Es por eso que él anotaba muchas de sus ideas en Twitter, y de hecho él era super power user de Twitter, además de que él anotaba todo y trataba de ponerle precisamente pasión a todo. No es lo mismo ver que observar y oír que escuchar. Hay que prestar atención para detectar las cosas. Eso era lo que él decía y que trataba de llevarlo a cabo siempre. Tal como muchos artistas, él era de la idea que la creatividad surge cuando se mezclan dos cosas que nunca antes se habían mezclado. Eso te da un enfoque distinto, ya que los elementos siempre están ahí. Solo hay que saberlos mezclar de una manera original. Todo lo que somos lo podemos usar en el lugar donde estemos, siempre teniendo en cuenta el enfoque correcto. Un ejemplo que él usaba era el de las palabras mágicas abracadabra, que pues sí, son palabras mágicas, pero acorde a Gus, si lo usamos en otro contexto, las verdaderas palabras mágicas son abracadabra. Creo que es un poquito más gracioso para los hombres. Por otro lado, la creatividad es el cómo sí hacer las cosas. Una excusa que muchos tenemos es la famosa frase de "eso nunca se ha hecho", y por lo tanto nadie lo intenta. Sin embargo, es justo ahí donde debemos de ser creativos y mezclar diferentes cosas para llevarlo a cabo. Y bueno, si ya vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. No hay que hacer las cosas a medias. Con respecto a los mitos de la creatividad que se han permeado en nuestra cultura, él hablaba de que no siempre es lo mejor el trabajar en equipo. Lo cierto es que es importante el trabajo en equipo, pero que igualmente hay que respetar las individualidades de todos. Otra cosa que es muy dicha, por lo menos acá en México, es el no poner todos los huevos en la canasta. Sin embargo, ese no es tal el caso, ya que, tal como él dijo, si sí vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Eso quiere decir que en cada uno de los proyectos o canastas hay que meterle todos los huevos. Otro ejemplo perfecto del maestro de la polisemia. De igual forma, otro punto muy importante que él tocó fue que la memoria puede encadenarnos. Él hizo énfasis en varios de los dichos que resuenan en las oficinas más grandes, por lo menos de acá de México o Latinoamérica. Cosas como, así es como se hacen las cosas aquí, y el hay que seguir las reglas. Él era un ferviente creyente de que hay que romper esquemas y las reglas están ahí para doblarlas. No hacer cosas ilegales, no romperlas, pero sí doblarlas y no seguirlas. Es así como podemos encontrar nuevas maneras de llevar a cabo las cosas y de cómo hacerlas mejor. La memoria está ahí para decirnos cómo se hacen. Sin embargo, la creatividad está ahí para hacer las cosas de una mejor manera. Y finalmente, él cerró con algo que yo no esperaba, pero que ciertamente tiene sentido. Hay una frase que dice que hay que luchar por todo lo que crees. Ustedes saben, persevera y alcanza y demás cosas de los shonen. Sin embargo, él comentaba que no siempre hay que hacerlo. No siempre es conveniente enfocarnos tanto que perdamos la visión general. Él, al contrario, decía que había que elegir las peleas. Hay algunas cosas para las cuales todavía no estamos listos, por lo que en esos pocos casos es donde no es conveniente tratar de irnos súper al frente y con todos los huevos en la canasta. Desafortunadamente, mis notas no son suficientes, ya que platicó de muchas anécdotas de su larga carrera como creativo. Lo cierto es que el legado de Gus Rodríguez es inmenso. Y lo mejor de todo es que era un ser humano súper cálido que hasta nos permitió hacerle una entrevista. Aquí dejo un pequeño fragmento, pero probablemente puedan verla toda en el canal de Hitoken. Pero sí, bueno, ¿cómo empezó lo que es Club Nintendo? Yo soy publicista y entonces manejábamos una cuenta que era cámaras y calculadoras Canon, y el representante de México en cámaras y calculadoras Canon decidió traer una tienda donde iba a vender una cosa rara que eran videojuegos de Nintendo y que prácticamente nadie conocía. La conocíamos Pepe Sierra y yo porque somos desde antes de que llegara a México oficialmente, nosotros éramos fans de los videojuegos.
Y entonces llegó y nos dijo, tengo 30,000 pesos de aquel entonces para hacer publicidad a una tienda que está aquí enfrente del World Trade Center y háganme publicidad. Entonces nuestra especialidad era la publicidad, yo soy publicista, Pepe Sierra también. Y decidimos que en lugar de hacer una campaña de radio donde nos acabáramos el presupuesto en un mes, 2 meses, íbamos a hacer mejor unos boletines, unos pequeños boletines, que era el boletín del mundo de Nintendo, y el cual íbamos a tener con secretos, con algunas recomendaciones, y si ustedes, los videojugadores, tenían algún secreto, algo que comentar o alguna pregunta que no podían resolver algún videojuego, nosotros se los íbamos a investigar y se los pasábamos. Y bueno, el boletín fue un exitazo, porque además lográbamos algo bien importante, que pudieran terminar los videojuegos. Había mucha frustración en aquel momento, que decía, gracias ya no por puedo. lo que hicieron por mí, y Mega Man X y Mega Man X2 y todo eso. Mega Man era, sí se necesitaba uno que otro consejito, sí, de por lo menos de otros videojugadores, ¿no? Entonces lo empezamos a hacer ahí, y en ese transcurso de repente se me ocurrió a mí contactar por ejemplo, a Kem Koseika, que me acuerdo que fue en aquel entonces uno de los primeros que nos empezó a responder. Y le dijimos que estábamos haciendo un boletín, y le dijimos, a ver si nos mandas algo de información, y que nos mandan un videojuego antes de que saliera. Wow. Y dices, wow. Y entonces empezamos así a manejar algo de la información, hasta que llegó a oídos de Nintendo que nosotros estábamos haciendo eso, y no le gustó mucho a Nintendo, porque a ver, pero ¿por qué? Y no estaba, digamos, dentro de los parámetros de calidad de Nintendo, pero se dieron cuenta que pues estábamos haciendo algo, ¿no? Y finalmente después llegamos con Teruhide Kikuchi, que era el mero distribuidor de Nintendo en México, y nos dijo, oigan, ¿y ustedes pueden hacer una revista? Pues sí. No, yo no le veo ningún problema, y bueno, no sabíamos qué borlote nos íbamos a meter, y entonces empezamos a hacer la revista, la presentamos, competimos contra un súper especialista, diseñador de editorial, que era chileno, de hecho, era de Editorial Televisa, Publicaciones Continentales, y entonces ellos dijeron, nosotros somos especialistas en hacer revistas, entonces aquí está, y esta es nuestra propuesta. Entonces lo abrías y decía, ilumina a Mario por números, el rojo es el número 7, y dijimos, sí, no, así no. Si no es libro de colorear. Es que decían, videojugadores niños, güeyes. Sí, entonces no, para nada, y nosotros dijimos, va por aquí, por este otro lado, y Nintendo y Teruhide Kikuchi con su Itochu en aquel momento, Seito, dijo, no, pues nos vamos con la propuesta de Pepe Sierra y de Gus Rodríguez. Y de ahí nos arrancamos, y de hecho la revista, nosotros empezamos antes que la revista Nintendo Power, con los boletines. Sin embargo, bueno, ya con la revista nosotros arrancamos después. Ellos hacían una publicación bimestral, nosotros arrancamos 4 meses después que ellos. O sea, ellos tienen 4 meses más que nosotros, y sin embargo nada más tienen 2 números más que nosotros. De hecho, hasta incluso la portada era muy parecida, ¿no? La de Super Mario Bros. 2, creo que esa es la de ustedes, la de Club Nintendo. ¿Cuál fue la primera portada que tuvieron? No, la primera portada que teníamos era muy diferente. Era Mario llegando al Ángel de la Independencia. Entonces, y era algo total y absolutamente mexicano, y entonces dijeron, pero están locos, ¿cómo Mario en México? Pues sí. Pues está en México. Hicimos eso, pero era algo que como que no estaba permitido. Y dijeron, bueno, pues órale. Y sí, esa fue nuestra primera portada, que nos dio algo súper distintivo. Sí, por supuesto. Y fue, ¿qué más descriptivo de lo que estaban queriendo hacer que Mario llegando a la gente de la Independencia? Que, o sea, sí, el traer... Un ícono mexicano. Exactamente. Se nos fue un grande.
sino es que el más grande de México cuando de impulso a la creatividad y los videojuegos se trata. Afortunadamente impactó a muchas generaciones que ahorita estamos tratando de llevar a cabo nuestros proyectos con la misma intensidad y pasión que Nintendo Manía y Club Nintendo en su momento. Probablemente Gus Rodríguez nunca pueda ser reemplazado. Sin embargo, estoy seguro que nunca será olvidado. Descansa en paz, Gus. Tu carisma y enseñanzas se quedan con nosotros por toda nuestra vida. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Para saber que nos echamos un último... ¿Estamos en contacto? ¿O algo así o no? No, ya no lo recuerdas. Ya no me acuerdo muy bien, pero algo así de... Estamos en contacto. Excelente. Muchísimas gracias, Gus. Gracias.